un Dios misericordioso, ¿cierto? Hoy vamos a estar viendo Marcos 5, del 21 al 43, para que lo tengan listo. Ahora les tengo una pregunta antes de empezar. ¿Cuál ha sido su momento de mayor desesperación de cada uno de ustedes? ¿Se recuerda? Lo que está viviendo. ¿Es válido? Muy válido. Cada uno tenemos esos momentos, ¿cierto? Hay un momento que siempre que nos marca. Pero ¿cuántos saben que Dios siempre llega a tiempo? Y Dios va a llegar a tiempo. Puede ser recordarnos de algo que estuvimos pasando, de inseguridades, lo que estamos viviendo hoy en día, algo con mucha angustia, una crisis, un problema, una dificultad. Pero tenemos un Dios que llega a tiempo. En momentos como esos, desearíamos, ¿cierto?, salir corriendo, perdernos, desaparecernos, olvidarnos de la angustia y ser liberados, ¿cierto?, de una manera más fácil. Cuando llega una enfermedad, cuando llega un dolor, parece que llega el fin. Pero eso no es el fin. Tal vez cuando un hijo se nos enferma, cuando alguien está sufriendo una enfermedad grave, ¿qué es lo primero que pasa con nuestro cuerpo? Cuando sabemos que alguien está sufriendo algo, nosotros estamos sufriendo algo, siempre se nos va a secar la boca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso crea un abismo en la vida de nosotros. Pareciera que no sabemos a quién ir. Corremos a todas partes, pero no avanzamos, lograr o no alcanzamos a tomar lo que necesitamos. Nuestra alma grita por auxilio, por socorro. Pero aunque nosotros gemimos, aunque nosotros nos desesperamos, aunque nosotros nos llenamos de temor, de una cosa tenemos que estar seguros: que Dios no se desespera. Dios está en su trono, está en su firme ancla en momentos como esos. Y Él nos libra de ser consumidos de la desesperanza. Él siempre está con nosotros y es la esperanza que nosotros tenemos. No hay otra esperanza. Si usted piensa que hay otra esperanza en la situación que está viviendo que no sea Dios, está equivocado. Porque la única esperanza es Dios. No hay otra salida, no hay otro camino. El único que nos puede librar de lo que estamos viviendo hoy en día es Dios. Amén. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra paz. Este pasaje que vamos a mirar hoy en día expone dos hechos que siempre aparecen relatados conjunto en todos los evangelios. ¿Por qué? Porque ocurrieron en el mismo contexto. Una es la sanidad de una mujer que tenía una enfermedad, un flujo de sangre. Y el otro que vamos a mirar es la resurrección de la hija de Jairo. La semana pasada estábamos viendo al hombre que estaba ¿en dónde? En Bethesda, en la casa de misericordia, que llevaba 38 años enfermo, ¿cierto? Hoy vamos a mirar otros milagros que Jesús hizo. Tal vez me puede decir: José, pero yo no estoy como esa mujer. Mi enfermedad no tiene nada que ver como esa mujer. O tal vez me puede decir: José, es que mi hijo no se está muriendo. Tal vez nos está muriendo nuestros hijos, pero tenemos sueños muertos. Tenemos anhelos que han sido sepultados. Y los hemos echado al olvido, ¿cierto? Tal vez no estamos enfermos de un flujo de sangre, pero está enfermo nuestro corazón de envidia, de odio, de rencor, de falta de perdón. Y Dios nos quiere sanar como sanó a estas dos personas. Y aquí vamos a mirar a una mujer y a un padre que estaban desesperados. ¿Cuántos están desesperados por su sanidad? ¿Cuántos saben que nos tenemos que desesperar para encontrar sanidad? Ahora, Dios nos la puede dar así en un instante, si es la voluntad de Dios. Él llega rápido y nos da una sanidad. Pero ¿qué tan desesperados estamos nosotros para recibir esa sanidad de parte de Dios? A estos dos los tuvo que llenar de fe y los tuvo que llenar de esperanza.
La primera cosa que tenemos que hacer nosotros para recibir la sanidad de Dios es estar desesperados y saber que tenemos un Señor compasivo, lleno de misericordia, y llenarnos de fe y esperanza que Él lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Ahora, yo me tuve que llenar de mucha fe en mi proceso de restauración. Yo llegué al punto y dije, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero si tu palabra dice y tú me estás diciendo que me vas a sanar de todo lo que trae mi corazón, te voy a creer. Mi obligación fue creerle a Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Quién sabe? Pero sé que Dios sanó muchas heridas que yo traía, muchos vacíos que yo traía. Dios los llenó. Primeramente vamos a mirar a una mujer desesperada. El contexto nos muestra que Jesús había estado en una región poblada por mayormente gentiles, donde estaba antes del versículo que vamos a leer, estaba una persona que estaba endemoniada. ¿Cierto? Dice que este hombre vivía en los sepulcros y que nada lo podía sujetar. Dice que le ponían cadenas, le ponían grilletes, y ¿qué hacía? Dice que los rompía, los destrozaba. Tenía una fuerza y nadie lo podía dominar. Dice que una noche andaba por ahí, por los sepulcros, donde él se paseaba, y miró que venía Jesús y le empezó a gritar a Jesús. Va y se postra delante de él y le dice, ¿por qué me atormentas? Y Jesús le preguntó, ¿y cómo te llamas? Vean la historia. ¿Y cuál es el nombre que él dio? Dice, me llamo Legión. Respondió él, me llamo Legión. Porque eran muchos demonios que este hombre traía. Miles. Dice que había una manada de cerdos, como 2000 cerdos ahí. Y el Señor lo liberó a él. Se fueron los demonios a los cerdos, y los cerdos ¿qué hicieron? Esos se fueron a un lago y se ahogaron. Desde ahí, ¿qué pasa? Que él se va cruzando el mar de Galilea. Llega a una zona poblada donde la mayoría de las personas que vivían ahí eran judíos. Ahí fue inmediatamente rodeado por la multitud, quienes lo esperaban con gozo. Ahora, lo que Jesús estaba haciendo ya se estaba dando a conocer por todas partes, porque Jesús estaba haciendo milagros y prodigios, sanidades. Y ustedes saben que cuando alguien empieza a hacer un movimiento así rápido, se suelta la información, ¿cierto? Perdón. Y esto fue común en el ministerio de Jesús, porque ya estaban viendo sus sanidades, sus milagros. Era buscado por muchas personas que venían a que Él los sanara, ¿cierto? Perseguido por las bendiciones que Jesús traía, porque sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. Ahora, dentro de toda esta multitud que la rodeaba, apenas había descendido de la barca, y hubo un hombre que se le acercó, y ese hombre se llamaba Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo era el principal de la sinagoga, ¿cierto? Ahora, yo miro a este hombre. Ahora, póngase en el lugar de Jairo. Todos tenemos hijos, ¿cierto? Pongamos en el lugar de Jairo. Yo pienso que Jairo no estaba, contento. No tenía gozo, no tenía felicidad, sabiendo que su hija se estaba muriendo. ¿Cómo se imaginan a ustedes a Jairo? Desesperado, angustiado, ya que su hija se estaba muriendo, ¿cierto? Y él necesitara que Jesús fuera a su casa para sanarla. Ahora, sin embargo, dejemos este relato hasta aquí, porque mientras Jesús se dirigía a la casa de este hombre, aparece una mujer que no estaba en la escena. Aparece una mujer que padecía flujo de sangre y estaba ahí entre la multitud, porque ella también necesitaba ser sana. Y esto abre un paréntesis en el relato de la hija de Jairo. El relato dentro de otro relato. Esto describe la misma manera en los registros de Mateo. Lo puede leer usted en Mateo. Está en Lucas registrado también. La misma historia. Y es que la historia de la mujer de flujo de sangre
no deja de ser más importante y era necesaria. Pero primero, ¿por qué? Porque esta mujer tenía que ser sana. Y el Señor quería enseñar algo particularmente, quería dar una señal. Y lo segundo que podemos ver aquí, porque en este episodio da un margen de tiempo para que la hija de Jairo falleciera. Y así Jesús podría glorificarse y resucitarla a esa niña. Pero nos vamos a concentrar en la mujer. Esta mujer padecía una hemorragia. Notemos que no era una enfermedad peligrosa, ¿cierto? Ella estaba vulnerable. ¿Por qué? Porque la ley la señalaba. ¿Cómo la señalaba la ley? Como impura. Si alguien la tocaba, si alguien hacía contacto con ella, también quedaría impuro. Y si nos vamos a Levítico 15, versículo 19 al 21, dice así: cuando la mujer, dice, tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre que ella se sentara será inmundo. Cualquier cosa y cualquiera que tocara su cama lavará sus vestidos y después se lavará con agua. Será inmundo hasta la noche. Era todo lo que tocaba ella, que era inmundo. O sea, estaba marcada, ¿cierto? Si la ponemos de esta manera, estaba desdichada. No tenía futuro, no tenía esperanza, porque todo lo que ella tocara era inmundo. Ahora, al saber todo esto, podemos ver que esta mujer estaba desesperada, ya que el padecimiento que sufría no podía tener contacto con ninguna gente. Ahora, no nos dice la historia, no sabemos si la mujer estaba casada, no sabemos si tenía hijos, pero podemos ver a una mujer sola sufriendo una enfermedad. Esta situación se pareciera como la de un leproso, aislada, inundada, es decir, estaba debilitada, físicamente estaba condenada a no tener comunión con nadie de la comunidad o del pueblo. Ella no podía asistir al templo, ni participar de las ceremonias, ni mucho menos de las fiestas. Mucho menos podía envolverse en un círculo social. Ahora, estaba duro. ¿Cuánto tiempo llevaba? 12 años. Versículo 25, vamos ahora sí a entrar a la materia. Marcos 5:25. Dice así: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Ahora, es difícil de imaginar el dolor de esta mujer, el sufrimiento que tenía esta mujer. Ahora, no menciona si tenía marido. Ahora, ¿qué hombre habría querido casarse o estar con una mujer con esa situación? Si entonces vamos a la ley, nadie, ¿cierto? Porque iba a ser inmundo. La ley decía, si alguien se acuesta con una mujer que tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual, es lo que dice Levíticos, pone al descubierto su flujo, y también ella expone el flujo de su sangre. Los dos, ¿qué pasaba con los dos? Eran inmundos, pero los dos serían eliminados, excluidos, cortados, expulsados, exterminados del pueblo. Ahora, ¿dónde cuando una persona tenía lepra, dónde vivía? Afuera del pueblo. No puede estar adentro del pueblo, mucho menos en el centro del pueblo. Ellos tenían que estar afuera de la ciudad. Lo mismo pasaba con esta mujer. Ahora, además, sus fuerzas físicas y espirituales de esta mujer yo me imagino que estaban agotadas por esta enfermedad que llevaba 12 años sufriendo. 12 años fue explotada, fue abusada por los médicos, la defraudaron, se aprovecharon de ella, miraron su situación de desesperación, de esa angustia, de esa soledad, y le sacaron todo el dinero que le pudieron sacar.
Ahora, no solo no le ayudaron con su cura, sino que, ¿qué es lo que dice el versículo 25? Había sufrido mucho con varios médicos. Y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor, dice. Ahora, yo me imagino que ella escuchó que Jesús estaba en la ciudad, que Jesús estaba haciendo milagros en otras partes. Yo pienso que ella dijo, esta es mi oportunidad. ¿Es hoy o nunca? Yo no sé si hizo un plan de cómo acercarse a Jesús. No sé si se cubrió el rostro para que no fuera descubierta. Pero lo único que ella tenía en mente era abrirse el paso para llegar hacia donde estaba Jesús. Se acercó desde atrás, entre la gente. ¿Por qué? Porque se acercó por atrás, porque si la miraran a ella, ¿qué iba a hacer la gente? Le iban a apartar, ¿cierto? Les daba asco, la rechazarían, porque era impura. ¿Acaso? Y luego también le podían reprocharle porque estaba a un ladito de Jesús. Él se dirigía a sanar a la hija de Jairo. Ahora me imagino que Jairo, si la fuera visto, fuera dicho, hey, ¿por qué tocas a Jesús? ¿No ves que apenas va a ir a sanar a mi hija? Ya lo hiciste impuro. Ahora, ¿cómo va a ir a poner las manos sobre mi hija? Pero una cosa que yo miro en esta historia, que ella dejó. Ahora, esta mujer vivía con vergüenza. Vivía con vergüenza de ser señalada por la enfermedad que ella tenía. Y yo imagino que ella dejó la vergüenza atrás. Se esforzó hacia su debilidad que ella tenía. Y lo único que ella sabía era que tenía que llegar a donde estaba Jesús. Aunque no tocase a Jesús. Simplemente que tocara el manto. Ella tenía una fe que podía ser sana. Y esa debe ser también nuestra actitud en nosotros. Debemos sobreponernos de todos los obstáculos, a toda multitud que nos rodea espiritualmente hablando. Incluso cuando nos impide exponernos a la vergüenza y al rechazo a nosotros. Filipenses 3:13 que dice, hermanos, el apóstol Pablo hablando, hermanos, no pienso yo mismo que lo haya logrado ya, dice. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante de mí. Esta mujer dejó todo lo que estaba atrás. Dejó la vergüenza, el temor, el rechazo y fue y se esforzó para alcanzar su sanidad que estaba enfrente de ella. En pocas palabras, hacerlo todo posible. Utilizando todas nuestras fuerzas para alcanzar a Jesús. Versículo 27 y 29 de Marcos dice así: cuando yo hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Versículo 29, ¿qué dice? Y enseguida la fuente Enseguida, o sea, al instante cesó su hemorragia. Y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de la aflicción o de la enfermedad. Ahora, cuando ella llega a Jesús, enseguida la fuente de su sangre se secó. Su cuerpo sintió la sanidad. Ahora, luego de 12 años de sufrimiento, de debilidad, de soledad, de temor, de vivir en tinieblas, de rechazo, de humillación, por fin se sentía sana. Por fin se sentía libre. Porque eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Versículo 30 dice: al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado mi manto? Ahora yo me imagino a Jesús. Se detuvo y pregunta: ¿quién
de todos ustedes tocó mi manto? Pedro. Y toda la gente así como, no, pues yo no fui, yo tampoco, y tú no. Y yo me imagino a Jesús, Pedro, ¿quién me tocó, Pedro? ¿No viste? No, Señor, yo no vi quién te tocó. La verdad, ni puse atención. Marcos, ¿tú viste quién me tocó? No, Jesús, tampoco. Juan, yo sé que tú viste quién me tocó. Señor, yo estaba grabándote para ponerte en TikTok y no miré quién te tocó. No sé, ¿cómo dices? No me di cuenta quién te tocó. Ahora, yo me imagino a los discípulos haciéndote la pregunta, Señor, ¿de verdad? O sea, ¿no tiene sentido lo que nos estás preguntando? ¿Por qué? Porque hay mucha gente, es tanta la multitud que está a un lado de ti, que te está siguiendo y nos preguntas que quién te tocó. Es como si alguien camina en el metro de México, en la hora pico, y preguntan quién me tocó. Es tanta la gente que no vas a saber ni quién te tocó, ¿cierto? Cuando vas a un partido de fútbol y vas entrando, o sea, es tanta la gente que va junta que te están empujando todo, ¿cierto? No sabes ni quién te toca. Alguien me tocó, porque yo he conocido que salió poder de mí, dice. Eso significa de que algo especial había ocurrido. Y no es que él no lo supiera. Pregunta, ¿por qué cree que Jesús preguntó quién lo había tocado? ¿Ustedes creen que Jesús sabía? Yo digo que sí. Entonces, ¿por qué pregunta quién me tocó? O sea, ¿no se han puesto a pensar eso? ¿Por qué creen? A ver, alguien así, José, por esto. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes que Jesús preguntó? Para que todos vieran la fe que es ahí. Para que todos vieran la fe que ella tenía. Muy bien. Jesús quería que ella diera el primer paso adelante para dar testimonio de esa fe que ella tenía. Que ella tenía. Ella se movió por fe. Eso nos recuerda la pregunta que Jesús, que el Señor le hizo a Adán en el huerto. Cuando le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Pero acá el significado es opuesto, ¿cierto? Ya que la pregunta de Adán era para que se diera cuenta que él había roto la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la orden de Dios. En cambio, en este caso, Jesús le preguntó, ¿quién me ha tocado? Para que esta mujer se diera cuenta que había tenido la fe. Y él había sanado a esa mujer. Versículo 22 dice así, Jesús le dijo, Mateo 9:22 dice, Jesús se dio vuelta, y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. ¿Qué la sanó ella? ¿Quién nos va a sanar a nosotros? Nuestra fe puesta en Jesús. Eso es lo que nos va a sanar a nosotros. Dice, tu hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento, al instante. Me impresiona cómo Jesús la llama. Hija, ten ánimo. Ha sido sanada. Ha llevado 12 años sufriendo. Ha llevado 12 años señalada. Has durado 12 años encuevada en tu casa, en tinieblas, en oscuridad, en soledad, pero ahora has sido sanada. Y eso es maravilloso, porque el Señor siempre nos mira con favor, con misericordia, y necesitamos tener fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe, ¿qué dice? Sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe primeramente y que recompensará a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y la verdadera fe es una fe que se extiende hacia Jesús. Es una fe que nos lleva a Jesús. Jesús dijo en Juan 6:37 que dice, al que a mí viene, no lo he hecho fuera. El que a él va no es rechazado, sino que será salvo por fe, por ir en paz, por paz. Y esta mujer vivía con fe. Ahora, Jesús no solo sanó su cuerpo, sino sanó su alma. ¿Qué es lo que más le interesa al Señor sanarnos? ¿Nuestra qué? ¿Nuestra alma o nuestro cuerpo? Nuestra alma. Nuestra alma es lo que Dios le interesa sanarnos. Y Dios sanó el cuerpo de la mujer y sanó el alma. Ahora miramos a un padre, vamos a encontrar a un padre desesperado. Ahora, mientras todo esto ocurría, no saque de mente Jairo. Jairo probablemente estaba impaciente, desesperado. Lo único que él quería era que Jesús fuera a su casa a ver a su hija. Ahora él se encuentra con toda esta escena, ¿cierto? ¿Quién fue a buscar a Jesús primero? Jairo. ¿A quién tenía que atender primero? Por la lógica, a Jairo. ¿A quién atendió primero Jesús? Se entendió solo. Solita se atendió, ¿cierto? La mujer que estaba enferma. Ahora, es posible que viéramos la interrupción ahí, ¿cierto? Ahora, si fuéramos nosotros, fuéramos impacientes, ¿cierto? Nos fuéramos angustiados, pensando que Dios está demorando, porque no está actuando a favor de nosotros. Sin embargo, el relato nos enseña algo completamente diferente a lo que nosotros pensamos. Marcos 5:22 dice, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó sobre sus pies. Ahora, esto no era algo normal, ¿eh? Que alguien, un jefe de la sinagoga, fuera y se postrara enfrente de mucha gente que conocían a Jairo. ¿Qué dijo Jairo ahí? A Jairo no le importó lo que la gente iba a decir. A Jairo no le importó la vergüenza que la gente dirá. Ahí está el jefe de la sinagoga. Y se tiró a los pies del Mesías de Jesús. Jairo tenía algo en su mente. Él tenía que ir por Jesús porque su hija se estaba muriendo. No le importó lo que la gente dijera de él. Este hombre se postró a los pies de Jesús para demostrar que estaba poniendo su esperanza en Jesús, su angustia. Y hay que acordarnos que era su única hija que Jairo tenía. En esta versión dice, y le rogaba mucho. Y le rogaba, me encanta, y le rogaba mucho. Nos muestra que no todos los líderes religiosos se opusieron a Jesús. Jairo acudió a Jesús. Cuando miramos a un Jairo que se apresuró y dijo, Jesús, ven a mi casa primero. Jesús estaba hablando con la mujer de flujo de sangre. ¿Quién me tocó? A ver usted, discípulos, ¿quién me tocó? Va con la mujer y dices, tu fe ha sido sana. Ahora no miramos a Jairo y decirle a Jesús, hey, ven a mi casa primero. Ahora yo te busqué primero, o sea, mi hija se está muriendo, esta mujer lleva 12 años enferma, que espere un día más. Pero mi hija se está muriendo, o sea, vamos a mi casa primero. Ahora no hizo nada de eso Jairo. Jairo tuvo que esperar su turno, podemos decir de esa manera. Además, Jairo sabía que aquel que había tocado a esa mujer de flujo de sangre quedaba inmundo. ¿Sí o no? Lo que dice la palabra. Y ellos conocían la ley. ¿Cómo podía sanar a su hija? Ahora, Jairo tuvo que tener mucha fe en Jesús, que no había sido infectado por la pureza de esa mujer. Mientras que Jesús todavía estaba hablando con la mujer, Jairo recibe la noticia que menos quería escuchar.
Versículo 35 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron uno de los hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? ¿Para quién se puede imaginar la cara de Jairo? ¿Cómo fuéramos actuados nosotros si fuéramos sido Jairo? Seamos honestos. Nos ponemos a llorar. ¿Qué más? Le reclamamos a Jesús. Ya ves, Jesús, por tu culpa, por esa mujer que te detuvo, mi hija está muerta. ¿Qué fuéramos hechos nosotros? ¿Nos enojamos con Jesús? ¿Perdemos nuestra fe? ¿Nos desanimamos? ¿Qué fuéramos hechos nosotros? Yo la verdad, yo no sé qué fuera hecho. Ante eso Jesús animó a Jairo diciéndole, versículo 36, sin hacer caso de la noticia que Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, Jairo, no tengas miedo. Me encanta cómo termina, como dice el verso, nada más cree. En pocas palabras, Jairo, no te asustes. Jairo, tranquilo. Jairo, ten fe. Ten fe. Y estas palabras fueron como un rayo de luz en medio de las tinieblas que atravesaron por el corazón de Jairo. Él debía tener fe en que Jesús podía salvar a su hija de la muerte. Ahora Jairo fue impactado por la noticia, porque su pequeña había muerto, ¿cierto? Entonces en ese escenario él creyó a Jesús. Y eso es precisamente lo que consiste la fe, que dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Marcos 5:38, 40 dice, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto. Ahora, yo me imagino, el alboroto estaba al 1000 por hora. Se había muerto la hija de Jairo. El alboroto dice que la gente lloraba y daba gritos grandes y daba grandes alaridos. Entró y dijo, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Versículo 40. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a sus discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La fe de Jairo se vio probada. La fe de la madre se vio probada. Pero imagínense la cara de Jairo cuando todos empezaron a burlar de Jesús. Que la va a salvar. ¿Cómo que está dormida si ya está muerta, ya no respira? Y dice Jesús que está dormida. Nomás se llevó a quién? A Pedro, a Jacob, a Juan, Jairo y a su esposa. ¿Por qué nomás se llevó a ellos? ¿Por qué creen ustedes que nomás se jaló a ellos, a esos 5? ¿Se había mucha gente ahí? Porque eran los únicos que tenían fe. Los otros estaban burlando. Los otros no creyeron que Jesús la podía levantar. Jesús necesitó a los que realmente. Por eso cuando han escuchado, cuando oran por alguien, por un enfermo, y se pasen todos los que tengan fe.
Se puede sanar. Porque aún dentro de las iglesias hay gente que no tiene fe. Y tú les preguntas, ¿tienes fe? Tengo fe. ¿Tienes fe? Tengo fe. Y cuando viene la prueba, ahí es donde se muestra nuestra fe o si no tenemos fe. ¿Cierto? Marcos 41:42 dice, la tomó de la mano y le dijo, Taliculum cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Lucas lo cuenta de esta manera. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. A una sola palabra, la muerte perdió el poder y ya no pudo retener a este niño. Despertó del sueño que estaba. Dice que sus padres se quedaron espantados por lo que había sucedido. Lucas dice que se quedaron atónitos por lo que había sucedido. Y a veces es lo que pasa con nosotros. Estamos orando por fe, ¿cierto? Por un milagro, y pasa el milagro y como que no de veras sucedió. Como que nos asustamos de lo que Dios hizo, ¿cierto? Y lo mismo pasó en Hechos. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hizo la iglesia de Jerusalén? ¿Estaban qué? ¿Orando para qué? Para que Pedro fuera libre, ¿cierto? ¿Estaban orando para que Pedro fuera libre? ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro fue libre. ¿Y qué pasa cuando Pedro va y les... ¡Ey, abran la puerta! ¿Quién eres? Soy Pedro. No eres Pedro. No le creyeron, ¿cierto? Dudaron. ¿Para qué estaban orando ellos? Para que Pedro fuera libre. Fue libre. Y no creyeron que Pedro ya estaba en libertad. Se sorprendieron, se llenaron de temor. Dudaron. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Oramos por algo que estamos pidiendo a Dios con todo nuestro corazón. Y Dios cumple. Y nos sorprende, no lo puedo creer. O sea, sí es verdad, Dios así obra. Acuérdense que poderoso Él es para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros entendemos. Efesios 3:20 lo dice. La niña que hace minutos estaba sin vida se ha levantado y andaba. La mujer llevaba 12 años enferma, los mismos años que tenía la hija de Jairo. Entonces eso quiere decir que cuando la hija de Jairo estaba naciendo, la enfermedad de esa mujer comenzaba a fluir por su cuerpo. 12 años llevaba. 12 años tenía la hija de Jairo. ¿Quién hizo la diferencia en todo esto? En las dos sanidades. Jesús. Jesús es la diferencia. Y Él hizo la diferencia ahí. Por eso me encanta lo que dice el salmista. Salmos 73, 25 al 26 dice así. ¿A quién tengo en los cielos? Se preguntaba. Se pregunta y se contesta el mismo. Solo a ti. Sin ti, dice, no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. ¿Qué decía Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es la fe que tenemos que tener nosotros. ¿Cuántos tenemos fe? Tenemos fe como un grano de mostaza. Es lo único que nos pide Dios. Si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza. Un día hice una broma así. ¿Qué traía? Una mostaza. Un grano, no traía nada.
No se mira nada el grano de mostaza, está chiquitito. Ahora, si tan solo tuviéramos una fe como un grano de mostaza, Dios se va a manifestar con nosotros. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos sane de algo? Ya sea corazón, sea enfermedad. ¿Por qué no le oramos a Dios? Le pedimos a Dios que Él se manifieste, que Él se haga presente como lo hizo con esa mujer que llevaba, yo no sé por cuánto tiempo llevas esa enfermedad, no sé por cuánto tiempo quieres que Dios te sane de la herida del corazón, pero hoy Dios está aquí para sanarnos. Nos ponemos de pie y oramos a Dios. Filipenses 3:13 dice: una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiendo a lo que queda por delante. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta tarde. Padre, te damos las gracias porque la semana pasada aprendimos, miramos la historia de un hombre que llevaba 38 años enfermo, Señor. 38 años postrado. Y llegaste tú a ese lugar, Señor, y le dices sanidad. Hemos visto la historia de una mujer que llevaba 12 años enferma, Padre. Hiciste lo mismo con ella. La sanaste del alma, del corazón, del cuerpo. Miramos la historia, Señor, de la hija de Jairo. Una niña que llevaba 12 años, que tenía 12 años, Padre, y que murió. Pero llegaste tú, Señor, y le diste vida una vez más. Hoy, Señor, te pedimos cada uno de nosotros. Padre, tú conoces la enfermedad. Tú conoces de lo que estamos padeciendo el día de hoy. Para hoy declaramos sanidad. Sanidad del alma, sanidad del corazón, sanidad del cuerpo, Padre. Padre, yo te pido, Señor, que hagas el milagro una vez más en el corazón de nosotros. Sana nuestro corazón, Señor. Sana nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Así como lo hiciste con ese hombre que llevaba 38 años postrado. Así como lo hiciste con esta mujer, Señor. Declaramos sanidad sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestras emociones, Padre. Para que tu presencia, que tu sanidad fluya en el corazón de nosotros. Que poder, Señor, una vez más salga de ti. Y así como lo hiciste con esa mujer que al instante cesó, señores, esa hemorragia. Yo te pido, Padre, que al instante sane nuestra enfermedad. Sane nuestros pensamientos, Señor. Sane nuestro corazón. Te necesitamos en esta mañana. Yo te necesito en esta mañana. Necesito, Señor, un toque tuyo. Necesito que esa sanidad fluya sobre mi cuerpo, sobre mi ser, sobre mi alma, sobre mi espíritu, Señor. Damos vida una vez más a esos sueños que tú pusiste en nosotros.